Hola, hola, bienvenidos a Manos a la Tierra. Yo soy Adri y esta es la carita juego de estas manitas terrosas. Hola manitas terrosas, en el video de hoy les quiero proponer algo nuevo. Resulta que hace aproximadamente un mes y medio más o menos, una de mis mejores amigas me heredó este libro que encontró en su casa. Me pareció muy interesante, se llama Un jardín dentro de casa y es de selecciones del Reader Digest. Entonces me lo regaló porque ella no le veía uso, porque ella no tiene tantas plantas ni le interesan tanto. Y bueno, como ella sabe que a mí me gusta y que comparto lo que a mí me gusta con ustedes, me lo regaló, me lo obsequió. Y bueno, obviamente habla de más plantas de interior, por eso estoy adentro de casa. Y yo lo empecé a leer y la verdad es que se me hizo muy interesante, encontré cosas muy padres y dentro de estas cosas resulta que también encontré información sobre suculentas. Entonces, pues mi propuesta con este video es que yo les vaya leyendo lo que se encuentra en este libro y bueno, sobre todo pues de las plantas que aquí vienen y que yo tengo. Entonces así como para hacer una conjunción de información y de lo que yo tengo en casa, ¿no? Entonces, pues, me gustaría mucho que lo vieran y que me dijeran en los comentarios si les gustó esta idea o si no les parece o si tienen alguna otra sugerencia, por favor. Y pues vamos a empezar. Yo creo que hoy vamos a empezar con la selección, no, perdón, con la sección específica de suculentas. Suculentas. Las plantas suculentas o crasas se caracterizan por poseer unos órganos especiales que almacenan agua. No constituyen una familia botánica. Sus especies se distribuyen en varias. En las regiones templadas, las plantas silvestres reciben agua de modo regular a lo largo del año, pero en las regiones donde las lluvias son raras o estacionales, las plantas vivaces, para sobrevivir, deben almacenar agua durante los periodos de lluvias intensas, en previsión de las épocas de sequía. Estas plantas dotadas de órganos de reserva se conocen con el nombre de plantas crasas o suculentas. Los tejidos que contienen las reservas de agua se encuentran generalmente en las hojas o en los tallos gruesos y carnosos suculentos. Las plantas crasas de tallos suculentos carecen por lo general de hojas. Los tallos no solamente almacenan el agua, sino que también alimentan a la planta. En esta definición de plantas crasas pueden incluirse los cactos, que pertenecen a una sola familia, la de las cactáceas. Las restantes plantas crasas están repartidas entre muchas familias botánicas. Desgraciadamente, la propia definición de plantas crasas es tan poco precisa que se incluye entre ellas especies como las agave y las aloe, que resisten a la sequía pero poseen pocos órganos de reserva, aunque se clasifican y cultivan como crasas o suculentas. Casi todas las plantas crasas de interior, diferentes de los cactos, pertenecen a las familias Agabaceae, Aizoaceae, Asclepidaceae, Compositae, Crassulaceae, Euphorbiaceae y Liliaceae. La mayor parte proceden de las praderas áridas y regiones semidesérticas, pero son muy diferentes unas de las otras. Varían no solo en la forma y el porte, sino incluso en el modo de almacenar el agua o en su grado de suculencia. Por ejemplo, Euphorbia pseudocactus, como su nombre indica, es muy parecida a un cacto con tallos columnares y guarnecidos de espinas. En cambio, las agave, con hojas delgadas y acintadas, no parecen suculentas a primera vista. Echeveria, con sus rosetas densas de hojas más o menos carnosas, es una planta crasa, igual que la estepelia, y que tiene tallos carnosos y hojas rudimentarias. Si las plantas crasas difieren en su follaje, no son menos dispares por sus flores. Las flores de los cactos son muy semejantes, pero las demás crasas tienen flores con características de las familias a las que pertenecen. Muchas flores en estado silvestre, pero no en el medio artificial donde se desarrollan en cultivo de interior. Las especies no florecen en interior
o las que tienen flores carentes de interés se cultivan en tiestos por la forma curiosa o el colorido notable de sus tallos y de sus hojas. Algunas plantas crasas de interior presentan un constante reto al horticultor más experimentado, pero en conjunto no son difíciles de cultivar. Debido a los órganos de reserva, se defienden de las condiciones adversas del medio mejor que muchas otras plantas de interior. Cuidados de cultivo. Luz. La luz desempeña un papel primordial en el cultivo de las plantas de interior. Es además el condicionante que plantea mayor número de problemas, con la excepción de algunas representantes de las Liliaceae como Haworthia o Gasteria, que prefieren alguna sombra. Las plantas crasas son amigas del sol. En consecuencia, deben situarse en los lugares más soleados de la habitación. Como la luz de una ventana procede siempre del mismo lado, para equilibrar el crecimiento es preciso girar regularmente las plantas crasas. En la época favorable se les dará un cuarto de vuelta cada día. Cuando los tallos de un ejemplar se alargan de forma exagerada y se adelgazan, la causa puede ser que no recibe la luz necesaria. Estos síntomas se manifiestan particularmente entre las especies de rosetas de hoja como la echeveria. En efecto, la echeveria sana presenta una roseta plana. Si no recibe la luz precisa, la roseta se estira, las hojas se reblandecen y la planta pierde toda su belleza. Temperatura. Las plantas crasas o suculentas se acomodan bien a las elevadas temperaturas y al débil grado de humedad imperante en las habitaciones modernas. En invierno, el calor artificial no suele dañar la floración. Algunas especies necesitan un letargo invernal en una temperatura más fresca. Cuando los días son buenos y soleados en primavera y verano, es conveniente sacar al exterior los tiestos con plantas crasas. No obstante, conviene adoptar algunas precauciones. No se deben exponer a la lluvia los ejemplares con hojas pequeñas y frágiles, ni aquellos cuyo follaje esté recubierto de una pruina blanca, como Echeveria o Pachyphytum, pero se pueden dejar fuera cubriéndolas con una campana de cristal o plástico transparente. Ejemplares más robustos como los agave soportan el sol todo el verano. Algunas especies de liláceas como los aloe, gasteria y haworthia florecen al aire libre, pero deben protegerse de los rayos ardientes del sol. Los tiestos de plantas crasas deberán devolverse a las habitaciones mucho antes de la aparición de los primeros fríos. Riego. Gracias a los órganos de reserva de que disponen, las plantas crasas o suculentas no presentan los síntomas de marchitamiento de otras plantas cuando se ven privadas de agua, pero no debe abusarse de esta circunstancia. Algunos autores opinan que al ser originarias de regiones áridas o semidesérticas necesitan poca o ninguna agua, pero esto no es cierto. Una planta crasa puede morir de sed igual que una begonia, aunque su muerte sea más lenta. Por el contrario, resulta también perjudicial el regarlas en abundancia, pues el exceso de agua provoca rápidamente la podredumbre de la planta y sobre todo durante el periodo de letargo. En la naturaleza, las plantas crasas obedecen a un ritmo vegetativo sencillo. Crecen en la estación de las lluvias, verano o invierno según el hemisferio, y entran en letargo en la estación seca. Debe tenerse en cuenta este ritmo a los efectos de cultivo. Riéguese más abundantemente durante el periodo de crecimiento y solo lo indispensable para evitar que la mezcla se seque totalmente en el periodo de letargo. Las exigencias particulares de riego de cada género se describen. Las plantas crasas o suculentas están provistas a menudo de tallos y hojas frágiles que al entrar en contacto con el agua pueden dañarse o mancharse de forma indeleble. Para evitarlo, mejor es regarlas colocando el tiesto en un recipiente con 5 centímetros de agua y dejándolo allí hasta que la capa superficial de la mezcla aparezca húmeda. Retírese el tiesto y déjese escurrir. No deberán mantenerse jamás en el agua más tiempo del preciso para que la mezcla se humedezca bien.
Si este método no puede aplicarse, utilícese al menos una regadera de pico largo que evite mojar los tallos y las hojas. Déjese siempre que por lo menos el centímetro superior del sustrato se seque entre 2 riegos, incluso durante el periodo de crecimiento activo de la planta. Es siempre preferible utilizar agua de lluvia que del grifo. Fertilización. Las plantas grasas de crecimiento rápido mejoran con aportes de fertilizante líquido cada 15 días durante su periodo de crecimiento activo. Algunas tienen suficiente con el abonado ordinario de la mezcla. Otras necesitan abonados ricos en potasio, del tipo utilizado en el cultivo del tomate. La fertilización es una operación delicada. El exceso de nitrógeno puede producir degeneración de los órganos aéreos que se reblandecen e incluso pueden inhibir la floración. Las plantas grasas de crecimiento lento no deben, por lo general, fertilizarse. Sustratos y trasplantes. Incluso si el riego se efectúa con las precauciones indicadas, existe peligro de podredumbre en las raíces por exceso de humedad en el sustrato que las rodea. El mejor método para evitarlo consiste en mejorar el drenaje. Si se utiliza una mezcla a base de tierra, agréguese arena gruesa o perlita, calculando por término medio un volumen de arena por 2 de la mezcla de tierra. Para algunas grasas, esta proporción de arena debe ser más alta. Se pueden utilizar tiestos de barro o de plástico. Recordemos que el plástico conserva mejor la humedad y permite riegos menos frecuentes. Los ejemplares que se ramifican en la cepa y que forman matas o colonias pueden cultivarse mejor en terrinas o medios tiestos. Por su parte, las especies rastreras suelen ser más atractivas en tiestos o cestos colgantes. Cualquiera que sea el recipiente deberá estar provisto de orificios de drenaje. Para mejorar el drenaje es aconsejable disponer en el fondo de los tiestos o recipientes de cultivo una capa de casco. Déjalo. Una capa de cascotes, dice, ¿verdad? Cascotes. Una capa de cascotes de barro antes de llenarlos con la mezcla. La mayoría de las plantas grasas deben trasplantarse anualmente, aunque las especies de crecimiento lento pueden permanecer en el mismo tiesto 2 o 3 años. La mejor época para efectuar el trasplante corresponde al inicio del periodo del crecimiento. Para extraer una planta grasa de su tiesto de barro, se introduce un lápiz u objeto semejante por el orificio inferior del tiesto, hallándose este invertido, y se empuja ligeramente el cepellón, tirando suavemente de la planta con la otra mano. Si el tiesto es de plástico, suele bastar con presionar en los lados para que la mezcla se desprenda. El trasplante se efectúa a un tiesto una medida mayor, o sea, 2.5 centímetros. Si las raíces llenan totalmente el antiguo tiesto o están adheridas a sus paredes, en este caso contrario, se limpia el mismo tiesto y se cambia la mezcla por otra fresca. Si es posible, sacudiendo ligeramente la planta para desprender los restos de la mezcla antigua que pueda permanecer adherida a las raíces. La planta debe enterrarse al mismo nivel que estaba en la maceta primitiva. A diferencia de los cactos, la mayoría de las plantas grasas se manipulan fácilmente sin riesgo de herirse las manos. En cambio, la planta es más delicada. Algunas especies tienen un follaje pruinoso y frágil que se deteriora fácilmente. Deben sujetarse siempre al nivel de la cepa, lo más cerca posible de la mezcla. Las plantas espinosas, algunas euforbias, agaves, etc., deben manejarse con ayuda de fajas de papel de periódico. El tamaño del tiesto requerido en cada caso depende de la especie y variedad. Rara vez se utilizarán tamaños superiores a los 15 o 20 centímetros. La planta que resulte grande para estas medidas deberá desecharse. Propagación. La mayoría de las grasas figuran entre las plantas de interior de propagación más fácil. Los ejemplares con un solo tallo pueden producir brotes desde la base. Generalmente basta con desprenderlos cuidadosamente, plantarlos en tiestos pequeños y tratarlos como plantas maduras. Si los brotes han de cortarse, deberán dejarse secar 2 o 3 días antes de plantarlos.
Carece de importancia el que los brotes tengan o no raíces. Estas se desarrollan rápidamente cuando las plantas entran en contacto con la mezcla húmeda, si están expuestas a la temperatura y luz apropiadas. Algunas plantas crasas como las Crassulaceae se multiplican por esquejes de hoja. Arránquense las hojas con cuidado y déjense secar durante 2 o 3 días. Si se trata de largas hojas acintadas, introdúzcase la base en la mezcla. En los demás casos, colóquese la hoja horizontalmente sobre la superficie. En las Aizoaceae que producen matas como las Faucarias o Lithops, la multiplicación se efectúa desprendiendo una mata de la planta madre y cultivándola inmediatamente como ejemplar adulto. Entre las plantas crasas de tallos ramificados, la multiplicación se lleva a cabo desprendiendo un tallo que se deja secar durante 3 días y se trata como un brote. Se deberá tutorar el tallo para evitar que se mueva, ya que no se sostiene erguido. Todos los métodos de propagación anteriores se pondrán en práctica preferentemente en el periodo de crecimiento propio de cada especie, casi siempre en primavera o verano. Siembra. La multiplicación por semilla es análoga en todas las plantas crasas o suculentas. Si se utilizan semillas de una sola clase, se puede emplear un tiesto de 5 centímetros de barro o plástico. Por el contrario, si se utilizan semillas de varias clases, deberán usarse varios tiestos, uno por clase o una terrina de siembra, cuidando de que etiquetar y separar bien cada variedad. En el fondo del recipiente se coloca una capa de 1.5 centímetros de gravilla o perlita y se rellena después con mezcla de enraizamiento hasta 1.5 centímetros del borde superior. Como las semillas de muchas crasas soportan mal la humedad, suele agregarse a la mezcla un volumen más de arena por cada 3 de mezcla ordinaria. Humedézcase homogéneamente el sustrato, dispóngase encima una somera capa de arena fina y siémbrese espaciando bastante las semillas, sin cubrirlas. Los granos son de diferentes tamaños según las especies, pero nunca muy gruesos. Algunas Aizoaceae tienen la semilla finísima como polvo. Procúrese que no se dispersen en el aire. Cúbrase la terrina sembrada con una lámina de vidrio o una bolsa de plástico transparente para conservar la humedad y expóngase a una temperatura en torno a 21 grados centígrados o superior. La época más adecuada para sembrar es la primavera o el verano. La luz no afecta a la germinación, pero si la terrina se sitúa cerca de la ventana, protéjase de los rayos solares, por ejemplo, con un papel de seda fino. Cuando las semillas hayan germinado, deberán situarse en luz intensa filtrada. Levántese un poco el cristal o ábrase la bolsa para asegurar una buena ventilación. La germinación se produce en 2 o 3 semanas. Las Stapelia o Ceropegia germinan rápidamente, por lo que resulta más conveniente en este caso utilizar tiestos en lugar de terrinas. El principal problema asociado a la siembra radica en las enfermedades de las plantas que se marchitan y mueren rápidamente al poco tiempo de germinar. Existen algunos productos químicos preventivos, pero la mejor práctica higiénica consiste en una buena ventilación. Las plantas deben protegerse del sol y la mezcla se mantendrá constantemente húmeda durante el primer año después de la siembra. Algunas plantas de crecimiento rápido podrán trasplantarse antes, cuando se aprecie que llenan el recipiente, pero la mayoría deberán permanecer en sus tiestos y trasladarse a otros mayores después del año. Una vez efectuado el primer trasplante, se cultivarán como plantas adultas. Consideraciones especiales. Las plantas crasas se consideran entre las mejores de interior, ya que soportan perfectamente bien los ambientes secos y cálidos que producen las calefacciones modernas y plantean pocas exigencias de cultivo. Los establecimientos especializados lanzan cada año un número creciente de nuevas especies y variedades que pueden cubrir toda la gama de condiciones en medio imperantes en los interiores actuales. La enfermedad más peligrosa y frecuente en las plantas suculentas es la podredumbre húmeda. Los tejidos se tornan viscosos, blandos, desorganizados y a veces despiden mal olor.
No existe ningún tratamiento curativo y únicamente puede prevenirse la extensión de la enfermedad destruyendo las plantas enfermas, desinfectando los tiestos y procurando no utilizar tierras que hayan estado en contacto con vegetales afectados. También puede prevenirse la aparición de la enfermedad mediante un cultivo cuidadoso y sobre todo con prudencia en el riego. Las cochinillas atacan asimismo de manera intensiva las hojas y raíces de muchas grasas. Adóptense igualmente precauciones contra caracoles y babosas cuando las plantas se sitúen en exterior. A continuación se relacionan los géneros de plantas crasas que comprenden las especies más cultivadas en interior: Aeonium, Agave, Aicrison, Aloe, Bryphillum, Ceropegia, Cotyledon, Crassula, Echeveria, Euphorbia, Faucaria, Gasteria, Graptopetalum, Haworthia, Kalanchoe, Kleinia, Litops, Pachyphytum, Rochea, Sedum, Senecio y Estapelia. Y bueno, como yo les decía, manitas perrosas, este libro es muy viejito, aunque prácticamente tiene mi edad, más o menos 34, 35 años. Son ediciones ya muy viejitas, pero la información pues creo que es todavía bastante útil en estos tiempos, ¿no? Muy probablemente ahora sepamos otras cosas o haya alguna otra forma de cultivo, pero creo que en lo básico está perfecto. Entonces, por favor háganme saber si les gustó esta parte o esta nueva sección que podríamos abrir en el canal. Habla este libro de muchas otras especies, o sea, plantas que podemos tener en el interior, y exactamente así como viene esta parte explicada de esta especie o subespecie o tipos de plantas, vienen otras muy en específico, ¿no? Por ejemplo, vienen las palmas, etcétera, ¿no? Entonces, si les gustó esto, mi idea es que yo vaya haciendo alguna mención especial de las plantitas que yo tengo en el interior de mi hogar. Y bueno, sin más por el momento, por favor les recuerdo que se suscriban al canal, que nos regalen un me gusta, que le den por favor aquí a la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos, y les dejamos también por aquí nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde también compartimos un montón de humor y amor por las suculentas. Eso es todo, muchas gracias y manos a la tierra. ¿Vienes a leer, Nina? Mira. What kind of book is this? Ven a leer. Ven a leer conmigo. I don't like this book. Nina, mira, Nina. Despídete, Nina.